En nuestros estudios en Washington nos acompaña Héctor Chamis, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae de NTN24 y ya nuestro analista permanente en la tarde. Héctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Idania, un gusto para mí estar aquí contigo los martes o cualquier otro día. Bueno, normalmente los martes, a veces la rutina se nos altera por la dinámica de ambos, pero fíjate que además ya nos preguntan en Twitter, ya te preguntan en Twitter a qué hora va a ser el análisis que vas a presentar. Héctor, Sí, sí. Así es. si así en es. 2016 Evo Morales no tomó en cuenta el voto popular, burló la decisión ciudadana en relación a su reelección, ¿por qué no lo haría en esta oportunidad? Esperemos que no lo haga, eso primero que nada. Tal vez ahora tenga menos margen de maniobra para burlar la voluntad popular. Esta suspensión de conteo, esta repentina interrupción de transmisión de datos, por supuesto llama la atención, sorprende, decía ese comunicado de la OEA que leyó el canciller González, ex canciller de Costa Rica. Por cierto que la diferencia no es suficiente para, aún en el conteo del propio Tribunal Oficial de Bolivia, la diferencia indicaría aún así una segunda vuelta. Y yo creo que ojalá Evo Morales pueda entender que esa segunda vuelta es necesaria de cualquier forma, porque las irregularidades y las sorpresas y los cambios de tendencia inesperados de importante magnitud deslegitiman un resultado favorable para Evo Morales. Entonces la única manera que él tendría de resolver esa cuestión, de recuperar legitimidad, es con una segunda vuelta, y que esa segunda vuelta gane o pierda. Pero yo creo que esa es condición necesaria para la estabilidad de Bolivia. Evo Morales en su cuenta, es que estoy viendo otro tuit que ya te voy a comentar, sobre el que seguramente vas a tener algo que decir, pero Evo Morales acaba en su cuenta de Twitter de colocar un mensaje hace unos minutos y habla de una reunión productiva con observadores, delegaciones diplomáticas y de la Unión Europea y la OEA para escuchar y responder ante preocupaciones. Dice Evo Morales que le ha reiterado la invitación a que fiscalicen todo el proceso de cómputo de votos, acta por acta, con todas las garantías. Hay también un segundo comunicado de la OEA donde dice que han podido constatar que por actos de violencia se ha interrumpido el conteo en 9 departamentos, si no recuerdo mal. ¿Tendrán las comisiones de observación todas las garantías? Bueno, ojalá, es necesario. Yo creo que de otra manera Bolivia se encamina a una profunda división política y tal vez social si esto no se resuelve de acuerdo a la legalidad correspondiente y con el suficiente consenso para que esta elección termine bien. Enhorabuena si esa propuesta es genuina por parte de Evo Morales, enhorabuena, y que se lleve adelante y que se les dé las garantías y que sea cual fuera ese examen, esa posterior fiscalización de los votos acta por acta, que ambas partes entonces se avengan a aceptar ese veredicto, de manera tal que pueda recuperarse la estabilidad que hoy Bolivia no tiene, evidentemente, porque un sector político de la sociedad, el no oficialista, se siente vulnerado en sus derechos y probablemente con razón. Ahora, Héctor, en caso de que no se den las garantías necesarias, de que se diga que Evo Morales ha ganado en esta primera vuelta, que no se vaya a un balotaje,
que no se legitime, como bien tú señalas, la pregunta es, ¿la OEA irá mucho más allá de preocuparse y sorprenderse? Bueno, la OEA en su comunicado señaló las irregularidades y bueno, la palabra sorpresa en lenguaje diplomático es sinónimo de desagrado, de desconfianza. La palabra sorpresa es tal vez aceptable, la cual en el lenguaje diplomático es necesario mantener. Pero la OEA ya indicó de una manera bastante fehaciente que el conteo rápido sí. Ya iba en esa dirección, digamos, lo que estaban haciendo iba en dirección de una segunda vuelta. Entonces, enhorabuena esta propuesta del gobierno de invitar a fiscalizar a la OEA, a la Unión Europea, a cualquier institución que esté en Bolivia observando la elección y a los diplomáticos extranjeros también. Si el gobierno acepta eso y se aviene a esa determinación, a esa conclusión, bueno, estaremos en un terreno mucho más estable y mucho más legítimo para Bolivia y para ambas partes, ¿no? Para Mesa, el candidato que sería partícipe de la segunda vuelta, y para Evo Morales. Claro, claro. Esto más allá dime, sí. No, termina, por favor. No, esto más allá del hecho que en lo personal estoy en desacuerdo y lo he escrito miles de veces en diferentes textos con la manipulación de las reglas constitucionales para beneficio del presidente de turno, que eso es lo que ha hecho Evo Morales. El problema es que Evo Morales no es la excepción en la región. Son muchos los presidentes que lo han hecho. Y entonces estamos en un terreno donde algunos colegas míos han hablado de hiperpresidencialismo, de superpresidencialismo, donde los presidentes gozan de poder discrecional tal que les permite cambiar las reglas y quedarse más tiempo del tiempo estipulado al ser electos. Y luego volver a cambiarlas y un periodo se hacen dos se hacen 3 y en algunos casos 3 se han hecho elección indefinida, reelección indefinida. Y por supuesto que estoy en desacuerdo, eso se convierte en definitiva en un sistema autoritario, un presidente sin alternancia y se convierte en un déspota. Claro. Al final del proceso. Y hay cualquier cosa pero menos la desgracia democracia. es que, de vuelta, exactamente, pero el problema es que no es solamente Evo Morales que lo ha hecho, no es solamente... Sí. La izquierda, si Evo Morales es la izquierda, no es solamente la izquierda que lo ha hecho, también lo ha hecho la derecha, también lo ha hecho el centro, también lo ha hecho Menem en Argentina, también lo ha hecho Fernando Enrique Cardoso, que es el campeón de la democracia, lo ha hecho en Brasil. Óscar Arias en Costa Rica fue el primero en invocar la reelección como un derecho humano. Es triste porque Óscar Arias es un estadista de fuste, de gran credibilidad internacional, bueno, ha abierto la puerta para que otros continúen ese ejemplo. Y los otros son Evo Morales, que utiliza la misma terminología. Y es desafortunado, pero los malos ejemplos son bastante frecuentes. Claro, claro. Ahora, quedándonos... En el caso que nos ocupa, que es Bolivia, quiero compartir contigo y con nuestra teleaudiencia un tuit sobre el cual quisiera un comentario. Porque tiene que ver con lo que estamos hablando de la OEA, pero aparece el expresidente Ernesto Samper, el expresidente de Colombia, y dice que la OEA no tiene derecho a desconocer los resultados de las pasadas elecciones en Bolivia, legitimando una segunda vuelta. Pedimos respeto por el Tribunal Supremo Electoral y los resultados definitivos de los comicios que hasta hoy indican una victoria del presidente Evo Morales. Esto dice el expresidente colombiano Ernesto Samper. Yo acabo de ver, justo lo tenía nuestro equipo de producción en pantalla, los resultados actualizados del Tribunal Electoral. Y no hay un margen allí que dé ganador a Evo Morales.
No sé si es que el expresidente Samper tiene alguna información que nosotros no tenemos, Héctor. Es una buena pregunta, es una hipótesis válida. Ernesto Samper no tiene credibilidad, todos sabemos por qué. La OEA está allí porque fue invitada por el gobierno. Toda observación electoral de carácter internacional tiene la invitación del gobierno que organiza las elecciones, de la OEA o de la Unión Europea. Y por supuesto que eso es importante para los países porque les otorga credibilidad y legitimidad al resultado electoral. Los países se benefician con eso. Colombia, que es el país de Samper, también tiene a la OEA observando sus elecciones. Entonces, el presidente Samper, si está hablando, ya sea porque tiene información o porque está avanzando una estrategia política, bueno, no lo sabemos. Hoy lo que sabemos es que esta invitación se cumpla, a que se fiscalice, se revisen todas las actas y los observadores internacionales lleguen a un veredicto que el gobierno acepte y cumpla, sea cual fuere, y eso le dará credibilidad a este proceso y recuperará la legitimidad que ha perdido, dadas las protestas que se observan en muchos lugares del país. Dejemos Bolivia a un lado, digamos que es noticia en desarrollo, habrá que saber qué resultados finalmente dará el Tribunal Electoral y me imagino que a partir de allí pues habrán posiciones tanto dentro como afuera. Creo que el pueblo boliviano además se está movilizando por primera vez, eso es importante. Han habido varias confrontaciones, se anuncia una huelga desde Santa Cruz. Tendremos que ver con qué convocatoria cuenta. Es, como digo, noticia en desarrollo. Vayamos a Chile. ¿Qué está pasando en Chile, Héctor? Bueno, es muy paradójico lo de Chile porque por varios motivos. Sí. Uno es que Chile es de los países con menor desigualdad y más alto producto per cápita del continente. Es uno de los países que en los últimos 20, 30 años ha hecho los mayores progresos. Es un país con más prosperidad que la vasta mayoría de los países de la región. Esto no necesariamente significa que no haya descontento, porque también sabemos que la prosperidad puede generar descontento cuando expectativas de mejoras aún más altas no son cumplidas. Hay muchísima literatura sobre el tema, cómo las movilizaciones y la protesta no son producto de la privación, de la pobreza, sino de lo contrario, de la modernización y de la prosperidad que en algún momento queda truncado. Entonces, bueno, hay mucha parte de esta protesta que es genuina y tiene que ver con eso, que es un fenómeno sociológico estudiado en detalle durante muchísimo tiempo. Lo otro que sí me llama la atención acerca de Chile es que la magnitud de la protesta y el carácter de la violencia es sorprendente, y no uso la palabra como la usó la OEA, sino que la uso de manera preocupada. Y no puedo dejar de pensar que hay intervención de elementos extranjeros, que el PC chileno obedece a La Habana y que no quiero sonar conspirativo, a veces siento que con estas cosas uno termina en una conspiración y el argumento es descontado por otros, pero es inevitable ir en esa dirección, donde ciertos elementos forman parte de una estrategia de desestabilización que tiene que ver con una larga historia en Colombia, de desestabilización en Colombia, en Ecuador recientemente, hoy en Chile. La magnitud de la protesta hace pensar eso. Mira, el presidente Ricardo Lagos, antes de ser presidente, socialista, antes de ser presidente fue ministro de Educación, y tanto como ministro de Educación como presidente tuvo tremenda cantidad de manifestaciones de estudiantes de una manera casi constante. Estudiantes protestando por diferentes circunstancias que tienen que ver con la educación en el país. Desde los costos, desde las becas, boletos estudiantiles, pasaje estudiantil, durante larguísimos años. Bueno, nunca
los estudiantes en aquellos momentos fueron a incendiar estaciones de metro, nunca fueron a destruir locales comerciales, nunca prendieron fuego a buses aparcados en determinados lugares de diferentes ciudades. Sí. Entonces esto da que pensar que es más que una protesta por expectativas sociales frustradas. Y por el otro lado también es cierto, a fuerza de ser objetivo en el análisis, que el presidente Piñera no ha tenido la mejor de las reacciones, ¿no? No ha tenido la más política y la más estratégica de las reacciones. Esto no es una guerra, dijo, estamos en guerra. No es una guerra es otra cosa. Esta es una gran protesta social con elementos desestabilizadores. Me remito a las palabras de Diosdado Cabello y de Maduro, que se autoadjudican, no sabemos si es cierto, pero sí sabemos que hay infiltración de elementos chavistas en las migraciones, en el éxodo venezolano. Hay la vasta mayoría de los migrantes son gente privada y necesitada, y por eso migran, pero en ese conjunto se han infiltrado elementos de inteligencia bolivariana o de inteligencia cubana. Lo hemos visto en Cúcuta en ocasión del 23 de febrero, por ejemplo, donde había elementos desestabilizadores del lado colombiano, no solamente del lado venezolano. Entonces, esta es una estrategia que no podemos desconocer, no podemos ser tan ingenuos, que por cierto no explica todo, pero es parte de esta explicación de un fenómeno por demás complejo y por demás preocupante. ¿Tú sí estás de acuerdo entonces, Héctor, con la hipótesis de que esto de alguna manera está planificado? Que evidentemente, como pasó en Ecuador, hay una protesta social válida. Hay elementos valederos para que la población levante su voz, pero que evidentemente sobre esta protesta hay factores que se montan. Esto, para ti, como decía María Corina Machado en una rueda de prensa hace unas horas, ¿está planificado por el Foro de Sao Paulo? Yo creo que está planificado por un conjunto de actores políticos, el Foro de Sao Paulo, el gobierno de Cuba, el régimen de Maduro, que ven en esta coyuntura una oportunidad de regresar al poder luego de haber sido rechazados por sus sociedades, en el caso de Ecuador, en el caso de Chile, en el caso de Argentina, con la elección de Macri, la elección de Piñera, la elección de Lenín Moreno, que si bien era parte del partido de Correa, se distanció de Correa, la elección de Iván Duque en Colombia, un cambio de ciclo que hubo hace aproximadamente 4 años, 3-4 años, 2 años en el caso de Chile, menos, la elección de Bolsonaro en Brasil, que los ha dejado fuera del poder, y esta es una manera de regresar. Hay una izquierda en América Latina que no cree ni tiene convicción democrática alguna, no cree en los mecanismos de la democracia, no cree en la alternancia en el poder, y entonces tal vez estén viendo en esta desestabilización la oportunidad de regresar al poder, si no por el voto, por otros mecanismos, pero al menos desestabilizar y debilitar a gobiernos elegidos que no tienen el mismo signo ideológico que esa izquierda. Y por supuesto, La Habana está detrás de esto porque siempre estuvo detrás. Claro, claro. Sí. Y una pregunta más, porque no lo puedo obviar, ya vamos a elecciones en Argentina, las encuestas dan una diferencia entre la fórmula Fernández y el presidente Mauricio Macri, y pareciera, aunque los milagros existen, que todo de alguna manera está escrito. Y Argentina, por el voto, retrocedería en lo que ha sido la política de modernización que ha implementado Mauricio Macri. Dura, fuerte quizás, como muchos señalan, pero digamos encaminada a llevar al país hacia otro lado. ¿Cómo va a influir, cómo va a cambiar la dinámica geopolítica en la región a partir de un triunfo de la fórmula Fernández en Argentina?
En gran forma, yo creo, porque va a haber un reacomodamiento de Argentina en su política exterior, va a haber una reformulación de su política exterior frente a Venezuela, y eso va a debilitar los intentos diplomáticos que hasta ahora hemos tenido, llevados adelante por un grupo de países que uno puede llamar de derecha o de centro, de lo que quiera. Algunos en su momento también han sido de centro-izquierda. Pero sin duda eso va a generar ese cambio. Cristina Fernández recibió dineros de PDVSA para su elección ya en 2007. Recibía dinero de PDVSA para su elección, la famosa valija maleta de Antonini Wilson. Y ahí hay compromisos políticos de larga data, desde cuando Chávez vivía todavía. Entonces, eso va a significar un reacomodamiento y no va a ser bueno para la recuperación de la democracia en Venezuela y por ende para estabilizar la democracia en la región, en un momento en que uno donde mire ve tremenda inestabilidad, sociedades explosivas y la democracia en riesgo, por supuesto. Claro. Quiero terminar con una frase que decías cuando hablábamos de Bolivia, y decías: Bolivia se encamina hacia una división política y social. ¿Es ese el sino de nuestra región? Es decir, ¿es eso lo que va a marcar nuestro devenir? Porque lo vemos en Bolivia, en Chile, en Venezuela. Es decir, ¿es esa nuestra cotidianidad? Sí, casi como si fuera un fatalismo que tenemos, porque fíjate lo siguiente: Evo Morales sí produjo enorme progreso social en Bolivia, sí produjo prosperidad, crecimiento económico, mejor distribución en un país profundamente desigual, socialmente hablando, pero eso a costa de perpetuarse en el poder, quedarse en el poder más tiempo del que estaba estipulado al llegar y generando este tipo de reacciones políticas. Es como que no podemos juntar la democracia, la estabilidad política con la equidad social. Y cuando falta uno de esos va a haber divisiones. División social, producto de la inequidad social característica de nuestro continente, o división política, producto de este tipo de maniobras políticas como la de Bolivia, que constituyen potencialmente un fraude y que, por supuesto, dejan a la mitad del electorado frustrado y con deseo de revancha. Porque, por el otro lado, nadie gana con el 80% de los votos. La realidad es que el que gana una elección en una democracia, con suerte gana por 10 puntos de diferencia. Eso significa una sociedad plural y una sociedad empatada. Entonces, el empate se puede administrar políticamente, pero la división genera conflicto e inestabilidad. Conflicto e inestabilidad, justo lo que tenemos en distintos países, conflicto e inestabilidad. Héctor, gracias, nunca es suficiente el tiempo para conversar contigo. Gracias por acompañarme siempre. Lo mismo digo, hasta siempre. Gracias. Vale, buenas tardes, Héctor Chamiz.